Queridos hermanos y hermanas, alumnos todos del CEBAIT, reciban un saludo de paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición para un servidor el tener la oportunidad de compartir con ustedes nuevamente en el marco de las clases de nuestro curso de liturgia cristiana. Y bueno, pues hoy vamos a desarrollar la clase número 10, amados hermanos, en esta modalidad que será en una grabación, y deseo que en el momento que ustedes puedan ver esta clase, el Señor esté bendiciendo grandemente, grandemente sus vidas. Bueno, voy a compartir mi pantalla para poder iniciar con nuestra clase, queridos hermanos. Como les comento, estamos en la clase número 10. Muy bien. Quizá, hermanos, algo que ustedes ya han notado en el tema de la liturgia cristiana, es que la liturgia que nosotros tenemos actualmente en nuestras iglesias, que es una liturgia bíblica, porque los elementos que nosotros utilizamos y que hemos asumido para darle culto a nuestro Dios son elementos con un sustento bíblico, pero nos hemos dado cuenta de que en realidad nuestra liturgia dista, es distinta a lo que en realidad era la liturgia de Israel en el Antiguo Testamento, y también es muy probable que estemos descubriendo, si no es que ya lo hemos notado, también es distinta a la liturgia de los primeros cristianos. Bueno, esto no es algo que debe de asustarnos. Nos hemos dado cuenta cómo la revelación de parte de Dios es una revelación muy dinámica, y cómo la iglesia o el pueblo de Dios a través de las edades ha tenido la necesidad de ir adaptando de alguna manera la adoración a Dios de acuerdo a las circunstancias. Bueno, pues en esta clase, hermanos, vamos a continuar con el tema de la liturgia en el Nuevo Testamento. Nos encontramos ya en la recta final de nuestro curso, queridos hermanos, y vamos a ver, hermanos, cómo ya en el Nuevo Testamento, en el tema de la liturgia, hay una continuidad, pero también una discontinuidad con relación a la liturgia del Antiguo Testamento. Es decir, en otras palabras, vamos a revisar cómo algunas de las prácticas religiosas del Antiguo Testamento fueron asumidas en el Nuevo Testamento por la Iglesia, pero al mismo tiempo cómo definitivamente y a la luz del Evangelio de Jesucristo y de la persona y la adoración a Jesucristo, hubo elementos litúrgicos del Antiguo Testamento que dejaron de celebrarse, que dejaron de observarse. También vamos a encontrar cómo el tema de la Cena del Señor, ¿verdad? La novedad decisiva del partimiento del pan y la celebración del memorial de la muerte y la resurrección de Jesucristo ocupa un lugar central dentro de las ceremonias de la iglesia, ¿verdad? Sustituyendo a todas las demás ceremonias que veníamos manejando en el Antiguo Testamento, y siendo esta de una característica única y muy especial. Muy bien.
Primero tenemos que decir que hay un punto, hermanos, en donde entendemos, ¿verdad?, que hay una ruptura entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y este punto de ruptura, hermanos, nosotros lo tenemos claro, lo tenemos que tener muy claro. Se trata del Señor Jesús, hermanos. ¿Sí? En el caso del Señor Jesús, hermanos, el Nuevo Testamento lo presenta de tal manera, ¿verdad?, que si nosotros vamos al libro de Mateo, ¿verdad?, el libro de Mateo lo presenta como un nuevo Moisés, ¿sí? Como un nuevo legislador, ¿sí? Jesús no viene, no viene a quitar la ley, pero Él viene también a mostrarnos una revelación de Dios todavía más grande que la revelación que se mostró a través de Moisés, ¿sí? Eh, ¿Cuáles eran las características de la visión de Jesucristo? La visión de Jesucristo, hermanos, tenía dos líneas. La primera línea es que era una visión profética. Jesús se enmarca dentro de la tradición profética de Israel. De sí mismo, él dice, hablando de su muerte, ¿verdad?, en cierta ocasión, que tenía que ir a Jerusalén porque no era posible que un profeta muriese fuera de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, él ve su visión, hermanos, como una visión dentro del marco profético de Israel, pero al mismo tiempo la visión de Jesús es una visión apocalíptica, en el sentido de que nuestro Señor Jesucristo, en su predicación, él estaba convencido de que estaba predicando acerca de los últimos tiempos y de que los últimos tiempos ya habían llegado, hermanos. Así que vamos a ver estas características de la visión de Jesús con estas dos vertientes, la vertiente profética y la vertiente apocalíptica. Jesús, hermanos, no buscaba continuar o restaurar las instituciones religiosas del judaísmo. Encontramos en la historia de Israel por lo menos tres instituciones religiosas muy importantes. Si vamos al Antiguo Testamento, encontramos la institución sacerdotal, hermanos, encontramos la institución profética, pero también encontramos la institución de la monarquía, queridos hermanos. Eh, de alguna manera, en la época de Jesucristo, hermanos, el pueblo de Israel tenía eh, funcionando a la institución sacerdotal, aunque los sumos sacerdotes en los tiempos de Jesucristo no eran descendientes legítimos de Aarón, hermanos, o de Sadoc, pero de alguna manera había un sumo sacerdote, de alguna manera había el servicio en el templo estaba funcionando, así que, bueno, en ese momento estaba funcionando la institución sacerdotal. Había un rey, hermanos, el rey Herodes, que era un rey eh, que no tenía la legitimidad de los reyes del Antiguo Testamento. Este rey Herodes no era descendiente de David, era un idumeo, ¿verdad? Y además era un rey vasallo de Roma, pero con él la nación judía, la nación israelita, tenía de alguna manera, por lo menos en el día a día, la idea de que estaban siendo gobernados por un rey, ¿verdad? Aunque finalmente quien gobernaba era Roma a través de este rey. Entonces, en los tiempos de Jesús, hermanos, había partidos, había personas, había grupos religiosos dentro del judaísmo que pugnaban por una restauración de las instituciones religiosas del judaísmo, hermanos. En ese tenor incluso podemos encontrar a Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista también fue un profeta apocalíptico que hablaba de los últimos tiempos
y que predicaba acerca de la llegada del Mesías, pero en ese sentido de un Mesías que habría de restaurar, que habría de poner a Israel por cabeza de todo el mundo, hermanos. Bueno, en ese sentido, hermanos, Jesús no buscaba continuar o restaurar las instituciones religiosas del judaísmo. Más bien su propósito fue derramar sobre el pueblo el espíritu de purificación y avivamiento anunciado por Jeremías y Ezequiel, repitiendo las críticas contra el culto pronunciadas por Amós, Oseas e Isaías. Hay un término hebreo, hermanos, eh, que es característico del mensaje de los profetas, la teshuvah. Cuando hablamos de la teshuvah, estamos hablando del arrepentimiento, estamos hablando de una decisión de abandonar el pecado, de abandonar las prácticas que ofenden a Dios y entonces de abrir el corazón para cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Y Jesucristo, hermanos, dice el Evangelio de Marcos capítulo 1, que cuando predicaba decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús les estaba diciendo al pueblo de Israel que para poder entrar al reino de Dios, para poder ser parte del reino de Dios, en los términos proféticos del Antiguo Testamento, el pueblo tenía que hacer teshuvah, tenía que arrepentirse. Y de esa manera, al arrepentirse, vendría el Espíritu de Dios purificando y avivando. Y esta predicación, hermanos, esta predicación va dentro del esquema de los profetas de Israel. Por eso, en un inicio estaba comentando que la visión de Jesús era una visión profética y apocalíptica. ¿Sí? Curiosamente, hermanos, uno de los principales obstáculos para que el pueblo en el Antiguo Testamento pudiera ser consciente de la verdadera necesidad de arrepentimiento era el tema del culto, hermanos. Habiendo un culto eh, con tanta fuerza, un culto con tanta tradición, un culto tan bien establecido, eso siempre fue una tentación que al pueblo de Israel le impedía ver más allá de ese culto la necesidad de arrepentirse a Dios porque las cosas no estaban bien. Bueno, otra característica de la visión de Jesús, hermanos, es que a Jesús no le preocupaba restaurar el templo, sino la tienda en ruinas de David, es decir, el reino establecido por el propio Dios a través de su siervo David. Vamos a ver algunas citas bíblicas, hermanos. Una de ellas la vamos a encontrar en Amós, capítulo 9, versos 11 y 12, que dice así, el profeta Amós, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, hermanos, en Hechos capítulo 15, versículo 16, el libro de los Hechos dice, ya como una relectura, hermanos, de esta profecía de Amós, pero a la luz de la vida y obra de Jesucristo, dice Hechos 15, verso 15 y 16. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito.
Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Sí? En la relectura del Nuevo Testamento, hermanos, esta restauración tiene que ver con el pueblo de Dios. Y en Jesús hay cumplimiento. Bueno, vamos a ver, hermanos, dos pautas importantes para comprender la actitud de Jesús hacia el culto, hermanos. Uno es la exigencia profética de un corazón puro en la observancia de la ley y del culto. Cuando hablamos de una exigencia profética, hermanos, recordemos que Jesús, él ve su ministerio desde un ángulo profético, y ese ángulo profético va de la mano con toda la tradición profética de Israel en el Antiguo Testamento, hermanos. Entonces, en el movimiento profético, hermanos, la prioridad no es tan solo la observancia de la ley y la observancia del culto. Recordemos lo que dice el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En ningún momento, ¿verdad?, se le juzga al pueblo de Israel por no rendir culto a Dios, ni se dice que no le rinden honra. Simplemente la crítica profética es porque es un culto vacío, es un culto en donde no hay una pureza de corazón. Entonces, para Jesucristo, hermanos, eh, el, el asunto prioritario es el tema del amor. Primero, el amor a Dios, y por lo tanto el amor al prójimo. Recordamos aquella charla interesante que Jesús tuvo con algunos intérpretes de la ley, y uno de ellos le dice: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo en importancia es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este amor se expresa realizando la justicia, Sedek, la fidelidad, Emet, y la misericordia, Gesed. Y otra pauta, hermanos, para comprender la actitud de Jesús hacia el culto, tiene que ver la crítica que Jesús hace de la falsedad en general, y en particular de la falsedad que hay en el culto a Dios, hermanos. Ello lo podemos ver en citas bíblicas como el capítulo 7 de Marcos y el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Esta crítica culmina en el gesto y en las palabras proféticas reveladoras del Kairos de Dios en relación con el templo. ¿Sí? Marcos capítulo 11, hermanos, del verso 15 al verso 18, dice lo siguiente: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, hermanos.
Y en el mismo Evangelio de Marcos, ahora en el capítulo 13, el Señor Jesucristo, hermanos, eh, le dijo a sus discípulos, versículo 2: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sí? Aquí estamos viendo, hermanos, cómo el Señor eh, tiene una relación muy intensa y muy cercana con el templo y con aquello que acontece en el templo. Una claridad sobre las cosas que estaban sucediendo en el templo que no eran adecuadas, que no eran gratas a los ojos de Dios. ¿Qué pasaba en el templo de Jerusalén, hermanos? Bueno, el templo de Jerusalén para los tiempos de Jesucristo era también un banco, hermanos. Era un lugar en donde se acuñaba una moneda propia del templo. Entonces, bueno, como se acuñaba una moneda propia del templo, lo que se hacía, ¿verdad? Es que las ofrendas que se recibían tenían que hacerse con la moneda del templo, ¿sí? Es como si dijésemos, por alguna razón, hermanos, en nuestro culto ya no vamos eh, a recibir otro tipo de moneda para las ofrendas y los diezmos que no sean dólares y dolarizásemos, por ejemplo, es un ejemplo nada más, pero que al mismo tiempo dijéramos, pero nosotros tenemos que cambiar sus dólares, no los pueden cambiar en ningún otro lugar, solamente con nosotros. Y entonces en el templo ocurría algo parecido y entonces la tasa de cambio, ¿verdad? Eh, Dejaba entrever cómo se había vuelto pues un lugar en donde lo más importante era la ganancia económica, amigos. Bueno, pasaban muchas cosas. El tema de los sacrificios también, había inspectores de calidad que se dedicaban a revisar si los sacrificios que se presentaban delante de Dios estaban bien en todos los sentidos. Y bueno, si no era así, el fiel tendría que comprar una víctima, un animalito, ¿verdad? Allí mismo con los vendedores. Era un gran negocio. Sí. Entonces, este es el detonante de su condena por parte de los líderes religiosos, hermanos. Fíjense cómo Jesús condena el templo, no por la liturgia en sí, no por la doctrina, sino por esta práctica, hermanos, en donde hay una distorsión y esta distorsión tiene que ver no con la adoración a Dios, sino con el deseo, ¿verdad?, de obtener ganancias deshonestas por parte de quienes administran el templo. Algo parecido, hermanos, le sucedió al apóstol Pablo cuando estando en la ciudad de Éfeso, su predicación impactó negativamente también los ingresos del templo de Diana de los Efesios, hermanos. Recordemos esa historia y podemos ver cómo, pues en ese sentido, la predicación de Jesús, hermanos, eh, fue incómoda para los líderes religiosos, no solamente por lo que él predicaba, sino también por la crítica tan fuerte que el Señor hacía sobre lo que ocurría en el templo. Siguiente tema, hermanos, dice continuidad y ruptura con relación a la liturgia de Israel. Lo primero que tenemos que decir a este respecto es que Jesús y sus discípulos no crearon un nuevo culto, vivieron las costumbres de Israel. Sin embargo, lo hicieron de forma selectiva y crítica, abandonando unas y resignificando otras. Es decir, hermanos, el Señor Jesucristo durante toda su vida, hermanos,
Él creció y vivió como un judío, hermanos. Acudió a la sinagoga, acudía al templo, sobre todo en los tiempos de las fiestas, y en realidad, hermanos, no se creó un nuevo culto. Cuando surge la iglesia, hermanos, cuando surgen los primeros cristianos, históricamente los primeros cristianos surgen como un grupo más dentro de la pluralidad que había en el judaísmo del primer siglo. En algunas clases anteriores he hecho esto como una mención, hermanos, y me parece importante mencionarlo ahorita como una forma de poder comprender esto. En los tiempos de Jesús no había una religión judía hegemónica, ortodoxa. Más bien había diferentes expresiones de la religión judía, eh, diferentes partidos. Flavio Josefo utiliza la palabra secta para referirse a los fariseos, a los saduceos, a los celotes, a los qumranitas. Él utiliza la palabra secta. Para nosotros la palabra secta también tiene una connotación negativa, porque tiene una connotación como de algo turbio, como de algo indebido, como de algo, como de un lugar, un grupo de personas que hacen cosas indebidas. Y Flavio Josefo no la utiliza en ese sentido. Pienso yo que quizá una palabra que podría describir estos grupos sería que eran partidos políticos y religiosos, si queremos asumir que en los tiempos de Jesús la política y la religión estaban unidas. Bueno, pues dentro de esa pluralidad que había en el judaísmo, hermanos, donde estaba el fariseísmo, los saduceos y todos ellos, pues en un principio sí hubo lugar para un nuevo grupo, ¿verdad? Para los seguidores de Jesús. Y como seguidores de Jesús, pero como judíos, que eran estos discípulos, pues no crearon un nuevo culto, hermanos, vivieron las costumbres de Israel, pero poco a poco se fueron alejando de ellas. ¿Por qué? Porque fueron siendo selectivos, fueron críticos, abandonaron algunas costumbres con el transcurso de los años y a otras les dieron un significado nuevo. Por ejemplo, en el caso de Jesús, hermanos, vemos que el Señor Jesús en su vida y aún en su ministerio, Él asiste a la sinagoga los sábados. Dice la Biblia que era como conforme a su costumbre. Jesús también participa en el culto en el templo y en las peregrinaciones cuando se realizaban las grandes fiestas. Pero también Jesús, hermanos, a pesar de que observa todo esto, transgrede el orden cultural, porque, por ejemplo, él, con relación al sábado, con relación al Shabbat, manifiesta su soberanía, hermanos. Y con respecto a las leyes de la pureza alimentaria, también él se manifiesta por encima y tiene la capacidad y la autoridad para dar la correcta interpretación tanto a la observancia del Shabbat como la observancia de las leyes de la alimentación, hermanos. Los textos bíblicos, hermanos, las historias bíblicas que los evangelios sinópticos nos obsequian acerca de Jesús en día sábado son varias. Y a este cuerpo de historias se les llama eh, los relatos del conflicto sabático. Grábeselo bien, los relatos del conflicto sabático. ¿Por qué los relatos del conflicto sabático? Porque nos muestra a Jesús guardando el sábado, pero guardando el sábado no de acuerdo a la reglamentación judía del tiempo que le tocó vivir, sino dando una interpretación que nos acerca a la esencia de Dios al otorgarnos el mandamiento. Entonces,
El no apegarse a las leyes orales de la religión judía provocó que Jesús tuviese conflictos por sanar en sábado, por hacer milagros, y lo mismo pasaba con el tema de la alimentación, hermanos. Por eso se llaman estos relatos los relatos del conflicto sabático, no porque Jesús tuviese algún conflicto con el sábado. Él mismo dice que Él es el Señor del sábado, pero sí tuvo conflicto con aquellos que eran los expertos en interpretar la ley. El culto es para Jesús, hermanos, una oportunidad de revelar la misericordia de Dios. Lo hacía no solamente en el culto. Jesús reflejaba la misericordia de Dios en las comidas, en los encuentros, pero los ejemplos de las sanidades que Jesús hacía en sábado, que Jesús hacía en las sinagogas, como la historia que nos narra Marcos capítulo 3, del verso 1 al verso 6, hermanos, nos habla del verdadero sentido del culto, hermanos, que se muestre la misericordia de Dios. En ese sentido, Jesús también prolonga la tradición crítica de los profetas. Vamos a ver algunos textos para poder comparar esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, Marcos 11, del verso 15 al verso 17. Bueno, eso ya lo leímos, hermanos, ¿sí? Donde Jesús no consentía las prácticas tan desleznables que estaban ocurriendo en el templo de Jerusalén. Pero fíjese lo que dice Isaías 56, versículo 7, hermanos, ¿sí? Ese es el pasaje que cuando los discípulos reflexionan sobre ese actuar del Señor, el Espíritu de Dios los lleva a este pasaje. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para el pueblo de Israel. No, dice Isaías, será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y Jeremías, capítulo 7, a partir del versículo 3, mis hermanos, dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios, el Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová, hermanos. Fíjese cómo Jesús se, se alinea, hermanos, eh, dentro de esta tradición profética, ¿verdad? La misma crítica que en el Antiguo Testamento se hace al culto,
Jesús en palabra y acción la ejemplifica en el Nuevo Testamento. ¿Qué más encontramos de nuestro Señor Jesús, hermanos? Bueno, encontramos que Jesús no critica el sacrificio, no critica el hecho de que el fiel creyente judío, ¿verdad?, fuese al templo a ofrecer sacrificio, pero sí subordina el sacrificio al perdón fraterno. En Lucas 5, perdón, en Mateo 5, verso 23 y verso 24, Jesús dijo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra tuya, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús enseña sobre la sencillez de la oración. Mateo capítulo 6, verso 7 al verso 13 dice Jesús, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En el verso 9 dice, vosotros pues oraréis así. Y a continuación viene la versión del Padre Nuestro que nosotros conocemos. El lugar de culto ya no es importante. Según Juan capítulo 4, versos 21 y 23, hermanos, en aquella charla con la mujer samaritana, Jesús le dice a esta mujer, viene la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y, y en verdad. Por eso, hermanos, el Señor Jesús puede anunciar la destrucción del templo, como lo hace en Marcos capítulo 13. Y el libro del Apocalipsis nos muestra la visión de la nueva Jerusalén, la Jerusalén que descenderá del cielo, y una característica de esta ciudad celestial, hermanos, de esta ciudad de Dios que descenderá a la tierra, es que es una ciudad sin templo. La nueva Jerusalén no tiene templo porque no es necesario. Allí la presencia de Dios y del Cordero de Dios es inmediata. Apocalipsis capítulo 21, verso 22, dice, y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Vamos a la fracción del pan, hermanos, y el memorial de la cena del Señor. Curiosamente, ¿verdad? Después de hace pocos días hemos hecho esta celebración, vamos a reflexionar sobre ella. Primero, hermanos, tenemos que decir que la fracción del pan, el partimiento del pan y el memorial de la cena del Señor es la gran novedad de la liturgia cristiana, hermanos. Es la gran incorporación, ¿sí? No encontramos en el Antiguo Testamento no encontramos un antecedente, hermanos, de algo parecido, ¿sí? Obviamente, bueno, vamos a revisar cómo si hay cosas del Antiguo Testamento que se retoman. De hecho, viene de la Pascua, del Pesaj, hermanos, pero la fracción del pan, la cena del Señor, es algo original y propio del Nuevo Testamento. Vamos a hablar primero de la fracción del pan, hermanos. Bien, hermanos, respecto a la fracción del pan, vamos a ver que se trata de un gesto profético. Y la fracción del pan tiene un signo precursor en un gesto profético de Jesús, que es el tema de la multiplicación de los panes. Es un gesto profético porque también
el profeta Elías, en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, del verso 8 al 16, y especialmente Eliseo, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, del verso 42 al verso 44, realizaron signos de sumisión de parte de Dios con gestos similares. No fue el mismo gesto, hermanos, ¿verdad? Pero son gestos parecidos. Sí. Ahora bien, hermanos, es muy interesante, por ejemplo, cuando nosotros vemos el tema eh, de la multiplicación de los panes, hermanos, que este es uno de los milagros más importantes dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Tan importante que este milagro, hermanos, es un milagro de cuarta tradición. ¿A qué me refiero? Ok. Hay algunos milagros de Jesús, hermanos, que solamente los vamos a encontrar en uno de los cuatro evangelios. Por ejemplo, el milagro donde Jesús convierte el agua en vino. Todos conocemos ese milagro, pero lo conocemos porque se encuentra en el Evangelio de Juan. Si Juan no lo hubiese incluido en su Evangelio, no hubiese otra forma de que lo conociésemos, porque Mateo, Marcos y Lucas no lo mencionan. Y no lo mencionan porque a ellos no les pareció tan importante mencionarlo, aunque a Juan sí. Entonces, diríamos que ese es un milagro de una tradición, ¿verdad? La tradición juanina. Ellos fueron eh, quienes lo, eh, quienes lo dieron a conocer, ¿verdad? Pero por otro lado encontramos algunos milagros de Jesús que son de doble o de triple tradición. Es decir, que se habla de un milagro no en uno, sino en dos evangelios. Hablamos de doble. O en tres evangelios y es la triple tradición. Eh, bueno, para que tengan ustedes la idea de cuán importante es el milagro de la alimentación de los 5,000, este es un milagro, hermanos, de cuádruple tradición, es decir, se encuentra en los cuatro evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hermanos. Y tendríamos que preguntarnos qué otro milagro o qué otros milagros se encuentran en esa misma categoría, y se va a dar usted cuenta de que realmente eh, este milagro es un caso excepcional. De cuatro tradición, de cuádruple tradición, por ejemplo, que Jesús murió y resucitó. Entonces, estamos hablando de un milagro muy importante, hermanos. ¿Sí? La multiplicación de los panes. En las versiones sinópticas aparecen dos detalles que sugieren el carácter ritual de la fracción del pan, que es una de las características de la primera comunidad cristiana según Hechos 2, verso 42, hermanos. Hechos 2, verso 42, dice lo siguiente acerca de los cristianos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando hablamos de las versiones sinópticas, bueno, ustedes ya lo deberán saber, nos estamos refiriendo a lo que dice Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelios sinópticos. Por ejemplo, la fracción de pan con acción de gracias, ver Lucas 24, 30 y 35, la historia de los caminantes de Maús, cuando dice que le reconocieron al partir el pan, ¿verdad?
Otro rasgo que sugiere el rito comunitario es el rol de cooperadores y distribuidores encomendado a los discípulos. La literatura paulina revela en las reuniones de las comunidades un momento para la cena del Señor, entendida como memorial o recordatorio de la muerte y resurrección de Cristo. Fíjese, este rasgo escatológico se manifiesta especialmente en la versión de Lucas, capítulo 22, del 15 al 18. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Sí? Hablamos de que esto es un rasgo escatológico. Recordemos que la escatología es una rama de la teología que se refiere a los últimos tiempos, ¿sí? Y Jesucristo, en la celebración de la Cena del Señor, nos habla de los últimos tiempos, nos habla de que el reino de Dios va a tener un cumplimiento y que cuando el reino de Dios esté establecido completamente, Él beberá junto con su pueblo, junto con los redimidos del fruto de la vida, hermanos. El carácter sacrificial de la cena del Señor. Es nítida la referencia al sacrificio de la alianza en Éxodo 24, del 1 al 11, en las palabras de Jesús. Esta es mi sangre de la nueva alianza. En Mateo 26, verso 29 se dice, para el perdón, para el perdón de los pecados. En Éxodo capítulo 24, hermanos, verso 1 al 11, dice el Señor, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las cosas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto, la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron, y también bebieron. Pues aquí estamos viendo, hermanos, la formalización, el establecimiento de la alianza del Antiguo Testamento, hermanos, el pacto. La palabra pacto o alianza del hebreo berit, eh,
Y en Mateo, hermanos, como yo ya les decía, ¿verdad? Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés y a través de él Dios va a establecer un nuevo pacto con su pueblo, ¿verdad? En Mateo 26, 29, en Mateo 26, 29, el Señor dice, esta es mi sangre de la nueva alianza. La antigua alianza se selló con sangre, hermanos. Ahora esta nueva alianza se sella con sangre, pero es la sangre del Hijo de Dios, hermanos. ¿Sí? El verso 29 dice, el verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El Evangelio de Juan parece unir en la muerte de Jesús la referencia al cordero ofrecido por el pecado. Según Juan, capítulo 1, verso 29, y también el verso 36, hermanos, eh, bueno, recordamos las palabras hermosas, inspiradoras de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo lo siguiente, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el verso 36 también dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y bueno, hay una referencia, hermanos, en el capítulo 19, versículo 36, capítulo 19, versículo 36, dice, porque estas cosas sucederían, bueno, creo que aquí déjenme checar la cita bíblica, creo que no es Juan 19, 36, hermanos. Bueno, no, sí, está bien la cita, hermanos, perdón. Es que Juan 19, 36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, ¿verdad? Pero ¿a qué escritura se refiere cuando dice el texto bíblico, no será quebrado hueso suyo? Pues nos remite a Éxodo 12:46, cuando se habla del cordero, ¿verdad? Y el cordero dice, o del cordero se dice, se comerá en una casa y no llevaréis de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo, ¿verdad? ¿Cómo vemos que la función de Jesús como el Cordero de Dios tiene correlación, hermanos, con el Cordero del Antiguo Testamento, el Cordero de la Paz? En las cartas de Juan, Jesús es llamado víctima de la expiación, por ejemplo, en primera de Juan 2, verso 2 y 4, verso 10. Y es el apóstol Pablo quien usa el lenguaje sacrificial para hacer comprensible la obra de Jesús, pero en un sentido muy general, accesible a los gentiles que formaban parte de sus lectores. ¿Por qué era necesario esto, hermanos? Porque miren, la resurrección de Jesús, hermanos, eh, requirió una explicación para todos los creyentes. Jesús murió, pero al tercer día de haber muerto, Dios le resucitó. Entonces, si Jesús murió, pero Dios lo resucitó, su muerte debería o debe tener un significado. Era lo que decían los primeros cristianos. Si Dios lo iba a resucitar, ¿por qué permitió en primera instancia que muriera? Y entonces es Pablo, hermanos, quien utiliza el lenguaje sacrificial para explicar la necesidad de la muerte de Cristo y la necesidad de la expiación. La carta a los hebreos describe para una audiencia eminentemente judía y sacerdotal la vida y muerte de Jesús a través de una relectura de toda la tradición sacrificial
de la teología sacerdotal del Antiguo Testamento. Mm. Oraciones e himnos. Eliminando, hermanos, cualquier lenguaje rimbombante, cualquier verbosidad, Jesús nos dio como ejemplo la oración del Padre Nuestro. No con miras a que nosotros hiciésemos de esta oración una letanía o un rezo repetitivo, sino para que aprendiésemos cómo podemos acercarnos a Dios dándole gracias y pidiendo por aquello que es esencial en nuestra vida y que Dios mismo está dispuesto a darnos, hermanos. Según San Agustín de Hipona, esta oración contiene todo lo que se puede pedir a Dios. Y por esta razón, el Padre Nuestro ocupa matemáticamente el lugar central en el Sermón de la Montaña, mis hermanos. Lo vamos a ver. El Sermón de la Montaña son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y vemos que el Padre Nuestro está en el capítulo 6, del verso 1 al verso 13, y está en el centro, prácticamente. Y dice así: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Las comunidades cristianas continúan con la tradición himnológica del Antiguo Testamento. En ese sentido, hermanos, no hubo una ruptura, sino una continuidad. Pero esta continuidad se resignifica porque ahora los himnos expresan la historia de la salvación y la alabanza a Cristo y al Padre. Tenemos aquí una lista, hermanos, de varios pasajes bíblicos que en realidad originalmente se trataban de los himnos, de las alabanzas que la iglesia primitiva entonaba para glorificar a Jesucristo. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Colosenses 1, 15 al 20. Hoy, perdón, estos pasajes, les repito, eran alabanzas, eran himnos. Las primeras alabanzas que se dirigieron hacia Jesucristo, hermanos. Y entonces el apóstol Pablo, en la mayoría de los casos que él fue el escritor, lo que hizo simplemente fue, dentro de su redacción, incluir algunos himnos que ya eran de uso común dentro de las iglesias. Él es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Lucas 1, del 68 al 79. Lucas 1, del 46 al 55, el Magnificat, ¿verdad? La Biblia en la liturgia. Existe una relación, hermanos, una relación de apoyo mutuo entre la Biblia y la liturgia. Nosotros somos muy celosos de nuestra práctica litúrgica, ¿verdad? Entonces, de hecho, somos recelosos a cualquier innovación si esa innovación, si no percibimos en ella que hay un sustento bíblico o un riesgo, ¿verdad?, de alejarnos de algún punto importante de la fe. Y bueno, esto es así, hermanos, porque la liturgia tiene un lugar permanente en los escritos bíblicos. Y a su vez, la Biblia también tiene un lugar permanente en la liturgia, hermanos. Esa es la relación. La liturgia tiene un lugar permanente en la Biblia y la Biblia a su vez tiene un lugar permanente en la liturgia. ¿Sí? La lectura bíblica en la liturgia judía. Tenemos que estar haciendo alusión a los judíos hasta cierto punto, ¿verdad? Aún hablando de la liturgia cristiana. El antiguo culto de Israel conoció ritos sacrificiales, expiatorios, es decir, relacionados con el perdón de las faltas, que se concentraron progresivamente en la adoración del único Dios, Yahvé, y culminando con la unificación del culto alrededor del templo de Jerusalén por el rey Josías, alrededor del 620 a.C., poco antes de que Judá fuera golpeada por el exilio babilónico. Después del exilio,
con el desarrollo del culto sinagogal, acuérdense que es en Babilonia donde aparece la sinagoga, la liturgia judía se convirtió gradualmente en una liturgia de la palabra. Es decir, pasó de ser una liturgia del sacrificio a ser una liturgia de la palabra. Durante el dominio persa se estableció la práctica de la lectura pública de la ley en la liturgia del día de la aclamación al comienzo del séptimo mes, probablemente en el año 397 a.C. Lo vemos en Nehemías capítulo 7, verso 52 al capítulo 8, verso 3. Y la Biblia también menciona en varias ocasiones anteriores una lectura ante el pueblo o las autoridades de un texto legislativo posteriormente asumido en la Torá. La lectura solemne de la ley en Éxodo 24:7, la lectura de la ley en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 3. Y a medida que los escritos bíblicos de Israel se fueron reuniendo, hermanos, y bueno, este fue un proceso lento, pero gradual y muy sólido, ¿verdad? Estos escritos bíblicos se convirtieron en un referente de la identidad confesional, es decir, representaban lo que el pueblo creía, como memoria de los Magnalia Dei, de los acontecimientos maravillosos de Dios, pero también como una regla de vida de la comunidad. Este complejo significado se resume en el término hebreo Torah, cuyo significado es instrucción y que se traduce al griego como nomos o ley, en un sentido que debe entenderse como disciplina o educación y comparable a la paideia de los griegos. Con este doble propósito de rememoración y de educación, la sinagoga adoptó la lectura litúrgica de los 5 libros llamados de Moisés, la Torá y Pentateuco, además de los memorables pasajes de los profetas, la Haftará, y todo enmarcado para las alabanzas, los Tejilim o los salmos. En la época de la actuación de Jesús de Nazaret, la lectura de la ley se practicaba según la costumbre local en un ciclo de 1 o de 3 años. A diferencia de la liturgia sacrificial reservada para el templo de Jerusalén, la liturgia sinagogal era una liturgia más de lectura y se podía realizar en todas las comunidades, incluso en la diáspora, siendo apoyada por la observancia del Shabbat, que es el descanso del séptimo día, el cual garantiza el espacio para la reunión sinagogal y que es un ejemplo imitado por la iglesia cristiana. En la clase anterior, hermanos, veíamos que la sinagoga no tenía la intención de sustituir el templo. No fue un sustituto del templo, esa no fue la intención. Sin embargo, la sinagoga demostró que podía haber una religión de Israel sin templo, con sinagoga. La liturgia del templo quedaba lejos del pueblo disperso, a pesar de las prescripciones, de las subidas, de las peregrinaciones, en Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Pues la liturgia de la sinagoga o de la lectura en la sinagoga remediaba la distancia del templo. Así la instrucción de la comunidad, las fiestas de todo Israel y la piedad diaria del israelita se alimentaban de la tradición bíblica y ellas a su vez la realimentaban. Después de la destrucción del segundo templo, en el año 70 después de Cristo, el culto sabático con la lectura de la ley y los profetas, acompañada de himnos y oraciones, se convirtió en la columna vertebral de la religión judía, ocupando prácticamente el lugar del templo. Cuando el sacrificio del templo perdió su lugar central, aumentó el énfasis ya en el judaísmo, pero sobre todo en el cristianismo,
en el sacrificio de alabanza y en el sacrificio espiritual. ¿Sí? Es decir, hermanos, hubo una superación, hermanos, de parte de la religión, judía, de todo lo que tenía que ver con el templo de Jerusalén. Lo lograron superar. Es decir, eh, el templo no era, el templo y los sacrificios, si bien es cierto, eran, digamos, el aspecto más importante de la religión judía. Bueno, pues aún de ese elemento pudieron prescindir, hermanos. Con mucha más razón, amados hermanos, con mucha más razón, podemos ver en el caso de la iglesia cristiana, que en un inicio, ¿verdad? Estaban apegados al templo, y vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que los discípulos de Jesús iban al templo, en el templo oraban, ¿verdad? En el templo evangelizaban, en el templo ocurrían algunos milagros importantes. Bueno, con el paso del tiempo también el templo dejó de tener esa importancia. Es más, la misma destrucción del templo se convirtió en una eh, reivindicación, ¿verdad? O en una comprobación de la veracidad de las profecías de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Bueno, eh, de esta manera, hermanos, obviamente al ser una grabación no tendremos retroalimentación o preguntas. De esta manera, hermanos, estamos finalizando la clase número 10 de nuestro curso de liturgia cristiana. Estamos ya acercándonos al final, hermanos. Voy a grabar un par de clases más, la clase número 11 y la clase número 12 también, para poder comentar con ustedes lo referente al trabajo final, hermanos. Pero quiero, de alguna manera, ir revisando con ustedes algunos aspectos, hermanos, sobre el trabajo final. Y en la siguiente clase, es decir, en la clase número 11, lo vamos a comentar, ¿sí? Que Dios les bendiga, hermanos, y paz a vosotros.